De Radio Numancia y también de Cilinea MX, aquí con ustedes, mi queridísimo tocayo Luis Mendoza y su servidor Luis Felipe Samayoa Morán, en este Agenda 21. Mi querido tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, tocayo, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia que nos ve y que nos escucha sábados a las 8 de la noche. Así es. A través de Numancia, y lunes ahora a las 11 de la noche a través de Cilinea MX. Muchas gracias. Pues, ¿cómo estás, mi querido tocayo? ¿Qué dices el día de hoy? ¿Cómo te ha tratado Pues, este sabadito, bueno, es el muy día bien, que transmitimos? muy bien, muy bien. Hoy ha sido un día relax, agradable, conviviendo por ahí con amigos. Un bonito día. Sí, yo he tenido, fíjate que igual, he tenido, mucha actividad este sabadito de calor, ahorita que ya estamos empezando a Sí, entrar a la primavera, claro. y que efectivamente gracias a la primavera traemos un tema bastante particular que ha estado sonando muchísimo tanto en redes sociales como también pues a nivel no solo nacional sino también universal. Tocayo, Universal, aquí claro. somos universales, Claro, ¿no? claro. Que es prácticamente, nosotros le pusimos la marihuanización de la legaliguana, como le decimos cariñosamente, pero en realidad es la despenalización y los procesos de regulación del cannabis en México, que es una agenda que vuelve a tomar el Senado de la República y en general el Poder Legislativo ante la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de buscar los procesos despenalizatorios, ¿no? ¿Cómo ves este tema, tocayito? ¿Cómo arrancamos este tema? ¿Qué, Pues qué nos pertenece hoy? Platícanos. es muy importante el paso que se dio. Ahorita vamos a platicar pros y contras, ¿no? Avance o retroceso, le pusimos el programa. Así es. Porque si bien es un tema ancestral, digo aquí mi tocayo que es historiador lo sabe, no es nuevo, no es un tema, el consumo de estupefacientes no es un tema de los 2000 o de los 90 o del siglo XX ni el XIX, o sea, Larga historia, larga historia. larga, siglos y siglos de experimentación, de consumo, de investigación también, o sea, mucho tiempo, ¿no? Eso es muy importante, Pero, sí, perdón. aquí en México, eso sí, la declaratoria la criminalización del consumo de diversas sustancias, entre ellas la marihuana, pues sí es muy reciente, ¿no? En términos generales, principios del siglo XX, a partir de una política estadounidense de combate y criminalización de estos grupos de vendedores y productores también. Y productores, que se dio en el contexto de la migración china hacia Estados Unidos y derivado del conservadurismo exacerbante de los gringos. Así es. Pues viene una política de criminalización y una política que afecta a México, por supuesto. Totalmente. Sí, de hecho, hay varios factores históricos para empezar a hablar del tema de la penalización del cannabis como tal, y uno de los más importantes es esta política estadounidense que tú nos citas. Lo más curioso es que primero se empieza con un golpeteo industrial, y me refiero a lo industrial porque en Estados Unidos está muy normalizado el cultivo del cáñamo, que es esta fibra textil que hasta el día de hoy se sigue utilizando en China también, y que los chinos también lo traen no solo a Estados Unidos, sino también a México, traen la costumbre un poco del cáñamo, pero muy concretamente era porque el cáñamo se enfrentaba de una manera tajante y transversal contra la industria de la madera y la pulpa de papel específicamente, y otros factores como el alcohol como un sustituto del probable petróleo, ya que se puede extraer de alguna forma ciertos biocombustibles del cáñamo. Entonces, no solo hablamos también de la perspectiva de las sustancias como tal, de las drogas, sino también hablamos de la perspectiva industrial, que un grupo de apoderados productores de la pulpa de papel no les veía favorable. ¿Por qué? Porque en una hectárea de cannabis con esta finalidad industrial, tú puedes cosechar lo que te dan 9 hectáreas de árboles maderables para pulpa de papel. O sea, realmente reduces muchísimo los gastos, la producción, etcétera. Entonces, ese fue un factor importante para hablar de penalización y ahora sí pasar al proceso de las sustancias, que yo creo que es lo que nos compete, o sea, como droga, como sustancia recreativa, ¿no? Que nada más para recordar un poquito, en los años 30 el departamento del siglo pasado, el Departamento de Salud del Distrito Federal empieza bajo estos criterios de las normas gringas
a decir que ya esas cosas que están mal y que hay que meter al bote a quienes anden con esas sustancias, ¿no? Hasta entonces era perfectamente normal. No solo era normal el consumo de esta y otras sustancias, inclusive había comerciales. Así es. Es decir, hay todavía resguardados con ciertos coleccionistas revistas, periódicos donde se anunciaba el consumo no solo del peyote o de la marihuana, sino inclusive de la cocaína. O sea, y es todo un proceso que viene de los gringos, de estas políticas gringas de penalización, ¿no? Entonces, a partir de los 30 se empieza en México a crearse la contracultura de no, eso ya es malo, está mal. Y de un conservadurismo mexicano de también que tiene que ver con lo religioso. Totalmente. Aunque no se ha explorado mucho ese tema, pero me gustaría que lo puedas abordar. Totalmente. En un momento. Entonces, empieza México a creer, la sociedad mexicana empieza a cambiar de ideas, obviamente viene la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, empiezan a haber otro tipo de mecanismos de convivencia, otro tipo de pensamiento, se abandonan las ideas rurales del campo, de las hierbas, y empieza más el tema industrial, y todavía más con los años 70, así que el acelerado a fondo del neoliberalismo, donde tú para sanarte tienes que comprar una droga, ¿no? Una droga que venga en un frasco de plástico, porque todo lo demás, eso es mágico y no sirve, ¿no? Así es. Entonces empezamos nosotros a creer como cultura de que el consumo de ciertas drogas está mal, ¿no? Per se. Claro, así es. Independientemente de la cuestión criminal, que obviamente eso no tiene que ver específicamente con las drogas, porque cualquier comercio, cualquier bien o servicio que está prohibido por la ley, pues genera un mercado. Así es. ¿No? Eso es cualquiera. Tú puedes prohibir las cámaras webs y va a haber un mercado negro de cámaras web. O sea, eso sucede con las drogas, sucede, por ejemplo, con la prostitución, sucede con otro tipo de cuestiones de consumo, ¿no? Inclusive, pues ahí están las películas piratas, ¿no? Así es. O sea, la línea criminal es otra que camina a la vez de la línea cultural, ¿no? Así es. Y lo que ha frenado durante mucho tiempo, frenó la despenalización de este tipo de drogas, no fue la parte criminal. Porque la parte criminal viene la guerra de Nixon de los 70 contra las drogas, que declara públicamente que es el enemigo número uno, un calderón de los Estados Unidos, y empieza un proceso de guerra, ¿no? Al final del día es una guerra que tiene mucha coincidencia con el término de la guerra de Vietnam, que la guerra de Vietnam le dejó en Estados Unidos una gran crisis de salud pública, porque se trajo amapola de esa zona, metida ahí obviamente ahí por los mismos gringos, incluso por el ejército y por la CIA, o sea, introducida al país por estos organismos para controlar un mercado negro, ¿no? Así es. Altamente productivo, altamente redituable, pero auspiciado por estas entes para gubernamentales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces generan una cuestión no solo de seguridad, sino de salud pública. Y es ahí que Nixon dice, bueno, ellos son los malos, tenemos que tener, siempre los gringos tienen que tener un enemigo, ¿no? Sí. No pueden vivir a gusto si no tienen un enemigo. La economía de la guerra, ¿no? Al final de cuentas. La guerra, así es. Entonces declara la guerra contra las drogas, que involucionaron de ese tema de las drogas de Vietnam, involucionaron en las cárteles colombianos, que empezaron a introducir desde Sudamérica cocaína y la distribución. O sea, el narcotráfico en Estados Unidos es de profundidad. Así es. O sea, no crean que allá no hay narcos. Claro que hay narcos. Y es que seamos muy claros en un asunto muy importante para abonarle a este comportamiento que han tenido los Estados Unidos en relación a las drogas. El gran espectro de la libertad pues abarca muchas maneras desde lo individual y lo colectivo para poder expresar el significado de la libertad. Pero en el caso estadounidense sí está muy metido dentro de su cultura que a veces el poder adquisitivo genera libertad. Así es. Entonces, esto ha sido uno de los grandes motivantes para la cuestión de las drogas en Estados Unidos y su gran diversidad. Y hablar de una manera competente, una manera pertinente de los procesos de penalización de las drogas o el por qué las drogas son prohibidas,
hay que partir de dos rubros muy importantes. El religioso, que tú bien dices, o mejor dicho, las creencias y los usos y costumbres que se han venido instalando a lo largo de la historia, de una historia de dominación de ciertos sectores económicos, podría decirlo yo, contra la contracultura, pues, ¿no? Esta parte. O sea, de ahí vienen estos dos grandes espectros que chocan entre el por qué sí y el por qué no. Sin embargo, algo que Nixon y que inclusive las leyes mexicanas no lograron considerar cuando hablamos de ilegalidad de las drogas, es que por lo menos en lo más endémico del comportamiento social de América, ya existía de una manera muy plasmada esta perspectiva, esta percepción de decir las drogas son algo normal, se le conoce como enteógenos y que están muy profundamente hasta el día de hoy metidos en muchos de nuestros pueblos de usos y costumbres. Sin embargo, el paradigma que permite aperturar la despenalización del cannabis, que es muy específico en comparación de otras drogas, es que empiezan a acontecer momentos históricos de la salud donde personas empiezan a sanar enfermedades pues, muy complicadas, como por ejemplo la epilepsia refractaria o el síndrome Lennox-Gastaut, perdónenme ahí la ignorancia de mi francés, pero muy curiosamente son niños los que se empiezan como a abordar en esta circunstancia, lo que genera pues una perspectiva diferente de por qué debemos de despenalizar el cannabis, ¿no? El origen de la penalización o de la prohibición no es de salud pública. Así es. El origen es un tema de políticas internacionales derivadas de Estados Unidos por un proceso de control de un negocio altamente redituable. Altamente redituable. O sea, no lo prohibieron en Estados Unidos. O sea, no era una droga, no se prohibió en Estados Unidos porque fuera mala, sino para controlar un mercado que ya existía, que no era nacional, que no era controlado por empresarios nacionales, que afectaba a otros rubros de la economía. No, para nada, nunca hubo una discusión sobre la salud pública. Y con esto doy contestación a José Hernández Rodríguez, que nos hace muy bien, que nos acompaña y que nos comenta, y bienvenidos los comentarios, y dice, el gobierno prohíbe la mota porque es por nuestro bien. No, el gobierno no prohibió la mota por una cuestión de salud pública, se prohibió por una cuestión económica. Nunca hubo una discusión de salud pública. Así es. Entonces, fue en 1908, alrededor de 1908, cuando empieza esta migración ilegal de los chinos a Estados Unidos, y donde empiezan los chinos. Y mexicanos también, ¿eh? Claro, mexicanos también, pero hubo es que los chinos son muy trabajadores y muy aguerridos para chambear, muy disciplinados. Entonces empiezan a copar el mercado de venta ilegal, venta de drogas, diferentes drogas que no eran ilegales, y entonces viene la reacción de los senadores gringos, sobre todo del sur, que dicen, no, espérate, esta es mi tierra, ¿no? Sí. Aquí no me vas a venir. De hecho, la industria del algodón en el sur, que prácticamente es una de las grandes herencias de la guerra México-Estados Unidos, y digamos toda esta potencialización también de la industria algodonera, sobre todo por el comercio a California y toda esta cuestión textil también, tenían muchas broncas con los productores de cáñamo, O sea, prácticamente estos productores de cáñamo podían competir en precios prácticamente 3 veces menores al algodón con el cannabis, y que inclusive se encontraba en las boticas tradicionales de Estados Unidos. O sea, exacto, el golpe contundente para agarrar un modelo prohibicionista para defender una industria, creo que esa es la explicación de la ilegalidad de las drogas en Estados Unidos. Y que bueno, tiene matices conservadores religiosos muy contundentes, pues sobre todo en los cristianos más conservadores de Estados Unidos. Que están en el sur, exactamente. Por cierto. ¿No? Entonces, pareciera ser que es una mezcla perfecta para poder hablar de este control. Sin embargo, me voy a ir un poco a México porque somos muy diferentes al caso estadounidense. Por supuesto. Porque México es un consumidor natural de sustancias, por lo menos en lo más arraigado de su tradición mesoamericana, que sigue estando muy presente en Huautla de Jiménez, Oaxaca, en la zona de los rarámuris, en la zona de los huicholes de San Luis Potosí, Wirikuta, etcétera. O sea, tenemos muchísima presencia de consumo. Bueno, en el caso de los otomíes, por ejemplo, de Hidalgo, utilizan la famosa Santa Rosa, que es el cannabis, y que prácticamente en lugar de fumarlo, lo engullen y tienen estados de trance que se comunican con una cristiandad fusionada con la religiosidad mesoamericana. Entonces, creo que este es el punto de partida para hablar, desde mi perspectiva, para hablar de la despenalización de la marihuana en México, y creo que eso sí es un adelanto,
porque prácticamente hemos tenido desplazados estos usos y costumbres por nuestra tendencia un poco más occidentalizada económicamente hablando, y estigmatizamos este tipo de circunstancias hasta tal grado de seguir la corriente de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que analizarlo, e inclusive con esto concluyo esta intervención. Hoy ya se está empezando a estudiar, por ejemplo, los hongos de psilocibina, que en Oaxaca los conocen, bueno, en náhuatl tradicional es el famoso teonanácatl, que es la carne de Dios. Fíjate la similitud que inclusive con otras religiones, prácticamente se sigue utilizando para fines espirituales curativos. O sea, no solo se trata de curar el cuerpo, sino también de curar la mente. Y recuerda que los ancestros esto decían: si la mente está sana, el cuerpo también lo está, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos hablar de un buen punto de avanzada para México, ¿eh? Entonces, con este antecedente, con esta introducción, tomamos que la Suprema Corte de Justicia, derivado de la petición, el amparo de unos ciudadanos que decían: a ver, espérame, básicamente el argumento, para que lo podamos comprender todos, es el Estado me permite consumir diversas drogas ya, ¿no? De forma legal. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Así es. El azúcar, ¿no? Es o sea, drogas que tienen un efecto en la salud mucho mayor que otra droga. Entonces, ¿por qué no me va a permitir a mí el Estado consumir marihuana? Así es. Porque sí me permite consumir otras drogas, pero marihuana no. Entonces, la Suprema Corte determinó que efectivamente la prohibición de este tipo de consumos atenta contra el libre desarrollo de la personalidad del ciudadano. Es decir, yo, dentro del marco legal, donde no afecto a terceros, donde no participo de una cuestión criminal, donde el consumo de la marihuana, el consumo per se, no afecta a terceros, ¿por qué me vas a prohibir eso? Siendo que, por ejemplo, digamos, el consumo del alcohol, pues no hay restricciones, ¿no? Puedes consumir comprar en la tienda de conveniencia más cercana, cajas y cajas y cajas y cajas de lo que tú quieras, y te puedes consumir lo que tú quieras, ¿no? Igual con el azúcar, igual con lo que es la comida chatarra, ¿no? O sea, pareciera que estamos hablando de cosas muy diferentes, pero no. Si la discusión es de salud pública, esos otros, las drogas, el alcohol, hace mucho más daño. Sí, claro. Que la marihuana, ¿no? Así o que otro tipo de sustancias. Y claro, hay sustancias como la cocaína, como otro tipo de psicotrópicos que hacen mucho más daño, ¿no? No está hablando la Suprema Corte de liberaliza todas las drogas, ¿no? Así es. Simplemente en este tema de la marihuana no penalices el consumo. Eso es lo que la Suprema Corte determina. Y fundamentado en mi derecho a decidir cómo quiero ser para la sociedad. Cómo autodetermino mi comportamiento, y si algo que autodetermina mi comportamiento, que lo fortalece, que lo reconstruye, o como lo quieran ver, pudiera ser la cannabis, tengo derecho entonces de hacerlo. Es lo hermoso de nuestra Constitución. Ahorita que venía yo caminando para acá, y entré aquí a Radio Numancia, que tiene una sala hermosa de murales, me acordé y dije, es que nuestra Constitución es realmente muy liberal. O sea, si nosotros analizamos profundamente los cambios que le podemos hacer a la Constitución y cómo se han ido orientando en un orden jurídico, nuestra Constitución está muy bien fundamentada en el espectro de lo liberal. Entonces, yo creo que, retomando este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo bien, nada más que el debate ahorita en México, por lo cual los canábicos están haciendo alusión, es que el proceso es muy lento, poco transparente, poco informado, y la última delimitación que hace el Congreso de la Unión nos da más o menos un espectro de qué es lo que va a pasar. Se fortalece el autoconsumo, o sea, es decir, autoproducción, es decir, tú tener tus plantas en tu casa hasta un máximo de 6, y te puedes juntar con tu roomie para decir, vamos a hasta tener en total 8 plantas, que es un tema que algún día abordaremos, tecnicismos, pues, ¿no? Que no le gusta mucho a los que están defendiendo los derechos del cannabis, pues porque tienes que registrarte en un padrón y porque tienes prácticamente que avisarle al Estado que vas a fumar. Entonces, esto contradice un poquito lo que en esencia dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo si hablamos de la personalidad, nada más que hasta qué grado pudiera ser responsable el autoconsumidor de su propio gustito, ¿no? Decíamos, el cannabis es un gustito, decía un amigo por ahí, y cómo somos responsables con la sociedad. Yo creo que eso es lo que el Estado tiene que promover.
A ver, hablemos con mucha apertura y hagamos inclusive parte de la educación pública en México, el tema de la perspectiva de drogas, no desde la criminalización ni la satanización de las mismas, sino desde el criterio científico, que es a lo que le está apostando ahorita. Y bueno, en este caso, muchos diputados, no solo del PAN y del PRI, del PRD, sino también de Morena, han tenido este desliz para poder tratar el tema contundentemente y con criterios científicos emanados inclusive de propios consumidores que también son científicos, ¿no? Una de las cosas que ha hecho el Senado y que, bueno, de las que hizo el Senado y luego le enmendó a la plana y la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, es que han orientado esta legalización, y esa también ha sido una queja, no tanto de quienes están en contra de la legalización, sino de un sector que dice, bueno, es que la Suprema Corte ordenó que despenalizaras el consumo, no que lo convirtieras en un negocio. Así es. Y hay muchas reglas que aprobaron los diputados que tienen que ver y están orientados con la comercialización de la marihuana, sus derivados y sus presentaciones, ¿no? Y no tanto el ordenamiento de la Suprema Corte de nada más no encarceles a la gente que la consume, ¿no? No crea un mercado de marihuana, nada más. Así es. No penalices a la gente. Que yo creo que es lo rico del debate, ¿eh? O sea, pero es normal, se tiene que abordar, por supuesto. Sí, claro. Que yo, no vamos a cerrar los ojos y decir, ay, no, nunca va a haber un mercado para eso, ¿no? Sí, porque lo que decía, por ejemplo, Mario Delgado, que es algo que yo le repruebo aquí en persona y de frente, es su comportamiento con relación al cannabis. Ha sido muy disperso, ha evitado muchísimo el tema. Y ha tenido una propuesta pues muy mal hecha, quería hacer una paraestatal, por lo cual yo estoy completamente en contra. Hay personas que le apuestan mucho al mercado. Yo he leído muchísimo artículo estadounidense sobre el tema del mercado del cannabis y canadiense. En México, el interés que hay, nada más contextualizo rápido, en México existe la posibilidad de cosechar cannabis 3 veces por año. Porque tú tienes un espectro lumínico, es decir, la cantidad de luz de sol natural que entra a México triplica por su posición privilegiada en la naturaleza, y eso facilita pues que el ciclo de cannabis se produzca 3 veces, el cannabis vive un año. Y en Estados Unidos no, cabrón, en Estados Unidos y Canadá prácticamente el invierno hace que los productores de cannabis tengan que gastar muchísimo dinero en maquinaria, en iluminación, en calefacción, etcétera, ¿no? Entonces, hay personas que han hablado prácticamente desde Canadá y Estados Unidos, artículos y empresarios importantes canadienses que consideran que abrir un mercado en México tendría que ser con un escenario de ciertas libertades económicas, y que inclusive esto podría disminuir un poquito el mercado negro, es decir, que la competitividad y el propio mercado del cannabis quede en manos de muchas personas, microempresarios, para que compitan y de alguna forma desplacen un poco los cannabis de buena o mala calidad que podrían tener otros orígenes. Pero también por otro lado están personas que les gusta el modelo holandés, por ejemplo, de un control estatal donde tú eres un granjero con una licencia, ya sea particular o colectivo, que le va a vender el cannabis al Estado y luego el Estado se lo revende a particulares. Entonces hay muchas alternativas, pero como en México estamos hundidos en la violencia por a causa de las drogas desde la guerra de Felipe Calderón y quizás un poco antes, yo creo que ahí sí tendríamos que estudiar entonces si es pertinente hablar con mucha apertura desde el capitalismo quizás, qué está pasando con el cannabis. Yo no estoy muy de acuerdo, yo sí le apuesto al autocultivo y digamos a salvaguardar tus propios derechos y decir, bueno, voy a cultivar mis plantas y consumir y soy yo y mis plantas y punto. Pero hay personas que no pueden cultivar y que les gusta el cannabis, ¿no? Mira, aquí hay el seguimiento del comentario de José Hernández, muy, muy valiosa la aportación. Dice, no podemos estar fuera del marco de la ley, ¿no? Por eso se modifica la ley. Los legisladores buscan la manera de que la sociedad sea mejor. El Estado somos todos. Si se libera la cannabis será un caos social, así como la liberación de las armas. José, ¿no te parece que ya estamos en un caos? Pues es decir, yo te voy a decir una experiencia, ¿no? Una experiencia personal, una experiencia de un amigo, o sea, que yo lo veía con un amigo, ¿no? Él consumía marihuana, y para conseguirla era un show, o sea, se metía en cada situación de riesgo que para lo que él hacía, su consumo, o sea, yo no concebía por qué lo tenía que hacer, por qué tenía que ponerse a esa situación de ir a buscar al dealer, y luego no, que el dealer dice, acompáñame, que vamos a tal lado, y entonces siéntate, y ni platicando, nadie obligaba a nadie, ¿no? Pero de todas maneras estás en una situación que, ¿qué necesidad? Es como si dijera, ¿sabes qué? Para conseguir una penicilina, pues te tienes que ir a meter allá al agujero, y ahí... Claro. Arriesgarte a todo lo que quieras porque pues solo así la puedes conseguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una despenalización,
Estamos diciendo que quien la quiera consumir no tiene que meterse en temáticas de criminalidad. O sea, que la va a consumir, como dice mi tocayo, ya sea que la siembre él o que la aporte de algún lado, que vaya y la compre en algún lado establecido para comprarla, ¿no? Fíjate como que más si compras cualquier otra cosa. Así es, una coca, por ejemplo, o algo así. Fíjate que uno de los argumentos que la derecha utiliza más, que los conservadores utilizan más para hablar de cannabis, es que los niños van a tener acceso a la sustancia. Bueno, los niños ya tienen acceso a la sustancia. Claro. O sea, prácticamente a lo mejor estas personas no están muy familiarizadas por cuestión de falta de cultura popular lo que es comprar drogas, pero pues en las películas sale muy seguido. Que pues uno se expone, como dice aquí mi tocayo, y pues un dealer, yo creo que ante la propia, un revendedor de drogas, ante la propia necesidad de sacar rápido su producto porque puede ser apresado, inclusive torturado por la policía o no sé, pues no, exactamente, no discrimina en a quién le va a vender o a quién no. Claro. O sea, puede venir una monjita y decir, ¿sabes qué? Véndeme un kilo, o así como puede ir el propio presidente de la República y él va a decir, claro que sí, me explico, entonces no tiene ningún problema. Entonces, ese tipo de fenómenos se podrían... el niño y le va a decir si adelante. Exactamente. Y se pueden contrarrestar hablando de un mercado regulado del cannabis, donde una persona que invierte mucho dinero en un dispensario, como los que están en California, a lo mejor no creo que tenga la agilidad mental para decir, pues voy a venderle a unos niños y pongo en riesgo mi inversión, que seguramente por sí al Estado me va a tocar darle una la nota. Entonces, ese tipo de argumentos son los que hay que estudiar, ¿no? Yo entiendo un poquito lo que dice aquí José, porque pues prácticamente el consumo de drogas tiene que estar asociado a la responsabilidad individual que tiene cada consumidor, así como también la aportación de armas. Yo también defiendo un poco la aportación legal de armas, porque pues es prácticamente algo que ha venido también con la humanidad. Sin embargo, hay que dejar bien claro que una cosa es consumir algo donde no haces daño a terceros y otra cosa es algo con lo que puedes hacerle daño a terceros. Su fin es hacerle daño a otros. Que prácticamente es el fundamento de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. O sea, el daño que un tercero le puede hacer a otra persona que violenta la ley prácticamente. O sea, es el argumento central de esa ley, ¿no? Entonces es diferente, pero creo que entiendo un poquito este punto, ¿no? Voy a leer otro comentario aquí muy interesante que dice Agot Stert. En palabras vulgares, con el alcohol entramos en un estado de inconsciencia, que también es exquisito, ¿por qué no decirlo, no? Sin embargo, con la marihuana estamos en un estado de conciencia que estimula el pensamiento. Totalmente de acuerdo. También para hablar un poquito de qué postura vamos a tomar, tenemos que entender la naturaleza de las sustancias, ¿no? O sea, el alcohol ha generado grandes problemas a la humanidad, pero también ha generado grandes héroes de la bohemia como Joaquín Sabina, ¿no? Por decir un ejemplo, claro. Pues, ¿no? Pero el cannabis inclusive Bob Marley era uno de los que más normalizaba y defendía su consumo. Louis Armstrong, el de la trompeta, decía a su representante que él no podía tocar si no tenía su porro de marihuana, ¿no? Entonces, grandes héroes de hoy, la derecha quizás, no sé. Entonces, en esta circunstancia yo sí creo que tenemos que hablar también del tema de los efectos, pero hacer un enramado social bien explicado de los efectos, la cuestión cultural, que nos compete como mexicanos, pensar desde lo que somos como nación para crear un modelo ideal y bien balanceado en esta nueva etapa, que somos de los pocos países que ya está despenalizando, ¿no? Ahora, ni siquiera, si te fijas, ni siquiera hemos abordado el tema de salud. Exactamente. Porque no deriva de eso, ni la prohibición derivó de eso, ni la despenalización ordenada por la Suprema Corte derivó de una cuestión de salud. Es más, sí existe un amparo en trámite de revisión de la Suprema Corte para efectos de importar la sustancia activa de la marihuana para tratamiento de salud. Así es. Y no se ha dado, no se ha autorizado esa liberalización, digámoslo así. Es decir, lo que aborda aquí la legislatura, bueno, el Congreso, no se deriva de los temas de las aplicaciones de salud de las sustancias, que sí los tiene, porque sí los tiene, y ya los tenía hace siglos y milenios. No es el caos, José, porque el caos lo que estamos viviendo es ahorita. Es esta guerra fallida, esta guerra de baja intensidad declarada por Calderón contra los criminales, que sí lo son. O sea, no estamos diciendo, mira, pobres dioses que no hicieron nada. No, claro que lo son. Sin embargo, una de las cosas que es cierto es que el mercado de la marihuana no es ni de cerca
lo que nutre las redes criminales que operan en México y en gran parte del mundo. O sea, entendamos que el narcotráfico en México durante mucho tiempo, quizá a partir de los 90 empezó a ser de venta para consumo nacional, pero el negocio no es el consumo nacional. Sí, no. El negocio es introducirlo a Estados Unidos y venderlo en Estados Unidos. Así es que ahí es donde entramos un poquito en esta discusión económica, que es cierto, el cannabis, hablar de cannabis siempre nos lleva a ver ahorita la gran fiebre de dinero que generan ciertos booms económicos, ¿no? Ahorita con el COVID todo esto, el cannabis se está transformando otra vez, como que el boom económico del cannabis no ha parado, se está inflando durísimo, no sabemos qué va a pasar. Pero en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las instituciones que han hasta ahorita legislado o que han tratado el tema, incluyendo el Ejecutivo, tienen su línea frontal por ser un tema de salud, como lo hizo Lázaro Cárdenas. O sea, Lázaro Cárdenas agarra e institucionaliza el tratamiento de las drogas a través de un sistema de salud público. O sea, él agarra y dice, a ver, al adicto no hay que verlo como un criminal, al usuario de drogas no hay que verlo como un criminal, aunque en el porfiriato hay documentos donde estigmatizan a los consumidores de marihuana terrible, pero lo vamos a tratar como un enfermo. O sea, que también está como muy padre, pero se le trata como un enfermo para algunas sustancias. Sí. Y esto procura o facilita de alguna forma que el Estado tenga un poquito más de holgura en darle libertad a los mexicanos de qué hacer con su cuerpo. Sin embargo, viene la Segunda Guerra Mundial y viene este proceso que también decías tú, donde Estados Unidos ya tenía casi 10 años con su política prohibicionista y dice, no, freno, y por favor México no hagas esas tarugadas porque se vienen los trancazos contra los nazis. Entonces, mejor véndeme tu droga y véndeme tu cáñamo y véndeme tu petróleo, ¿no? Entonces, olvídate de eso. Entonces, no le hicimos caso al espíritu de Cárdenas, optamos por hacerle caso a la imposición estadounidense y hoy por hoy tenemos que pelear por ahí. Claro. Acuérdense que la administración Trump hizo un posicionamiento sobre las drogas en México. O sea, dijo, yo no quiero que despenalicen las drogas en México, porque estamos combatiendo las drogas y la tiznada. Pero cuando le preguntan del caso estadounidense y la federación, pues prefiere delegárselo a la libertad que tienen los estados. Y aquí en México, nosotros tenemos que verlo desde nuestra constitución, que es jerárquica, y ahora sí partir desde los estados para ver qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a abordar justamente este tema. Si se fijan, a partir de la implantación del neoliberalismo en los 70s, la forma en la que pensamos como sociedad viene como rezagada o como herencia de los pensamientos gringos. Es más, culturalmente, la música en México empieza a adoptar los estilos, las tonadas gringas. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que somos de efecto retardado, ¿no? Y entonces cuando los gringos hoy en día ya muchos estados tienen una industria de venta de marihuana, nosotros seguimos pensando así, no, está mal. Entonces, en 20 años, apenas quizá la mayoría, si no se daban estos cambios como el que ya se dio en el Congreso, apenas íbamos a empezar a ver, no, pues sí, los gringos dicen que ya no es tan malo, entonces no ha de ser malo. Así es. ¿No? Entonces es lo bueno que ahorita tengamos un Congreso que ha avanzado, y más allá del Congreso, que la Suprema Corte haya tomado estas decisiones, como la ha sido quizá la Suprema Corte ha sido uno de los poderes del Estado más vanguardistas en los últimos años, ¿no? Sí. Con las posiciones del aborto, del matrimonio homosexual, de la adopción de personas homoparentales, o sea, la legalización o la despenalización del consumo de marihuana, y quizá vendrán otras situaciones en el futuro que hasta que no hubo un rompimiento con el antiguo régimen que nos dimos en 2018, este otro poder, el legislativo y el ejecutivo, también no empezaron a abordar estos temas, no de vanguardia, porque ya estamos retrasados, ¿no? Sí. Pero de vanguardia para nuestra realidad social, ¿no? Dame un segundito, fíjate que aquí me dice mi amigo Isaac Cadena, que es un gran amigo con el que discutimos y debatimos en las redes sociales, ese de playera oscura es marihuano falso, ya estuviera flaco el güey. No, mira, yo te entiendo prácticamente, yo no soy marihuano, mi verdadero vicio es
la tragazón. O sea, tengo que ser muy honesto. Ojalá y hubiera una ley que regulara la tragazón para personas como yo. Yo sí le daría mi vida al Estado para que regule mi adicción a la comida, eso sin duda. Y más si es una barbacoa, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado, ¿no? Ahí sí vamos a ser opositores. Opositores. No, mira, regresando al tema. Me voy a ir al cerro, al grupos insurgentes. ¿Sí? Sí, exacto, ¿no? Y echar un pulquito también es peligroso, ¿no? Fíjate, a ver el pulque. El pulque es delicioso. Sí, es exquisito. Es una vida ancestral. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué satanizamos nuestra cultura? Así es. Es que es nuestra cultura. No vino alguien de lejos y lo trajo. A ver, el pulque lo estaba platicando hace rato mi tío. ¿Por qué si se consumía pulque en México, de dónde sacaron que el vino y que la cerveza y que esto? Pues porque no querían que hubiera esta bebida nacional, no querían que hubiera esta bebida barata, económica, accesible para todo el pueblo. No, querían la industria económica. Quería vender esto y lo otro, ¿no? Así es. Pues ¿por qué satanizar lo que ya consumimos? Y a ver si muchas personas de izquierda no me linchan, pero el responsable, lo voy a decir así, el responsable de la estigmatización de algo tan hermoso como el pulque fue nuestro queridísimo general Lázaro Cárdenas. Él fue uno de los que procuró cómo la industria cervecera se inmiscuye en México y empiezan a crearse estos mitos alrededor del pulque, de la muñeca, de que era excremento humano y que ayer me tomé un pulque y si tuviera excremento humano hoy no hubiera venido a Radio Numancia, por Dios. Entonces, prácticamente no, para nada, es una cuestión ahí de estigmatización económica, que ahí sí vuelvo a darte la razón en el principio del programa, ¿no? Que hablábamos de este debate sobre si es económico o no es económica la producción, por supuesto que sí, ¿no? Aquí nos mandan, mira, las tortas Filos, dice, claro, las tortas Filos, dice Watson, también algo que a lo mejor se podría recomendar consumir en un estado muy alterado de hambre, es verdad. Enrique Barrón Vega nos está viendo, un saludo al buen amigo Enrique. Francesco Daniel también lo está viendo, un abrazo ahí mi hermano, y también a Sandra Ramírez, saludos. Roberto Resendi, saludos por supuesto. Excelente. Álvaro Cerón, que también nos frecuentó. Maricruz, que también de allá de Santa Rosa. Excelente. El tema es amplio, es un avance. Hay avances, hay retrocesos. Yo sí vería por ahí el retroceso del tema de orientado más al mercado, que a la despenalización. Una de las cosas que más se decía es, bueno, ahí con el chascarrillo de la diputada del PRI que decía, no, es que puedes, ¿qué? 56 cigarros de vez. Decía que podías consumir un pastelillo de 550 miligramos de HTTCH. Creo que si le pones al radio esa madre entra, ¿no? O sea, es una estación de radios, yo creo, no sé. Muy equivocada la diputada, le mandamos un saludo hasta el curul. Pero decía, bueno, el origen de lo que decía es que tú puedes ir con tus 28 gramos de marihuana en la calle y ya no te van a decir, joven, váyase al juzgado cívico, ¿no? Que ya de por sí ya no era un delito como tal. Así es. Por eso no es tanto despenalización, sino descriminalización del consumo, ¿no? Pero la cuestión es que en México la realidad, que no es un tema de salud pública, sino de corrupción institucional de la policía, es, joven, pues es que aquí yo veo, aquí ya peso más, aquí ya trae otro cigarrito también, ¿no? Sí. Oye, yo no lo traía, ¿no? Pues me lo ahí te van 2 de cocaína, ¿no? Órale, o sea, sí, entonces, la policía. Esa es la parte que yo creo que sí es un retroceso, porque no fue abordado plenamente o específicamente por los diputados o por los congresistas, y que genera una inseguridad jurídica para el consumidor. Porque exacto, si ya existía esa inseguridad, que pues me agarran y me extorsionan y me llevan, o para no llevarme me quieren cobrar esto o lo otro, pues ahora que ciertamente habemos o habrán miles de gentes más que con esta cierta forma idea de que ya no está penalizado, ahora sí ya lo van a poder consumir, pues también se van a exponer a otras cosas, ¿no? Así es. Ya no va a ser uno el que se exponga porque todo el entorno es penalizado, sino que ahora podrán ser 1000 los que se expongan porque los legisladores no cumplieron a cabalidad el mandato de la Suprema Corte. Aquí dice José Hernández otra vez que los diputados nos cuidan. Yo entiendo a José, él nos está echando una perspectiva sarcástica porque lo conozco, es mi amigo. Pero sí tiene razón, o sea, los diputados
creo que tuvieron ahorita, de todas las bancadas, y creo que la mayoría, Morena fue el que mayoriteó ahí, pero sí tuvieron poco acercamiento a los organismos canábicos, porque hay instituciones ya formadas en México, hay asociaciones civiles que tienen ya prácticamente bien arrancado todo un camino, hay clubes canábicos, y bueno, por ejemplo, en Querétaro hay clubes canábicos, yo conozco personas que tienen clubes canábicos, que ya están funcionando esta dinámica de libertad, que ya están amparados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial y cualquier tipo de poder, donde respetando las reglas están ya teniendo este ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, Sandra Ramírez nos dice 150 miligramos en mis chocolates, son nada ante este panqué de 4 días. Entonces ya nuestra amiga descubrió la fórmula mágica para darle la razón a la diputada, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que es muy pertinente hablar las realidades del cannabis. A mí sí me gustaría que la Secretaría de Educación interviniera. No, por supuesto. Tiene que intervenir, yo creo, desde la secundaria, pero ya inclusive tener un sector de profesores que se especialicen en el tema, de que lo aborden con cierto criterio científico para hablar de cómo darle libertad. Nos tenemos 7 minutos para darle el fortalecimiento de libertades, es decir, de que el individuo, el futuro mayor de edad, el futuro ciudadano, pueda tomar la decisión conscientemente de si consumir o no una sustancia. A ver, claro que la libertad implica responsabilidad. Totalmente. Pero la responsabilidad se enseña a ser responsable. De niños nos enseñan a eso. Claro que nos enseñan a ser responsables con el consumo de determinadas sustancias. Y es mejor que esté legalizado y prohibido, porque obviamente se prohíbe la venta a menores de edad, obviamente está prohibidísima. Así es. Igual que está prohibidísimo el tema de la venta de alcohol a menores de edad, de la venta de cigarros a menores de edad. Y que como dice mi tocayo, quizá mejor ahorita estamos viendo que el alcohol, bueno, X marca me gusta mucho a mí y la venden en el de los hijos del señor de la coca sí. y otras tiendas de conveniencia, ¿no? Pero en este caso no. No es que ya hay una tiendita ahí donde venden las papitas, venden la leche y venden el pan y ahí venden también el cigarro. No. Donde se vende es exclusivamente para eso. Así es. No está completamente, digamos, normalizado. No te están echando ahí, sí, consume. Es más, llévese, con su voto, llévese 2 kilos de marihuana. No va a ser así. Pero sí, ese consumo va a tener que ser a través de una educación primero. O sea, es deseable que sea así. Y para los que ya sean consumidores, pues también va a haber políticas de salud pública, ¿no? Yo lo veo Ahora como, sí, de salud pública. Exacto. Yo lo veo como la educación sexual. O sea, hay algunos compañeros que han dicho que el nivel de educación sexual en México ha bajado mucho. Yo sí lo creo, o más bien creo que nunca ha existido como quisiéramos. Pero creo que es algo muy similar. O sea, darle la libertad al ciudadano de poder ejercer este nuevo derecho o esta libertad garantizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que implica un ejercicio pedagógico importante, donde no solo debemos nosotros de hablar como consumidores o como pro canábicos, sino también como padres de familia, o sea, ver desde la perspectiva de padre de familia, afrontar la realidad del futuro que se está viniendo, o sea, esta parte que es prácticamente un huracán a nivel mundial, esta cuestión del cannabis, principalmente impulsada por el dinero, pero también por los derechos, como segundo plano, desafortunadamente. Sin embargo, sí creo que eso hay que hacer. O sea, yo sí tengo la confianza de que el día de mañana, si pudiera educar a mis hijos y explicarles este tema con total apertura y criterio científico, pues para que ellos tomen una decisión adulta responsable, me parece algo muy pertinente. Hay que confiar en los jóvenes. Que es tu responsabilidad, ¿no? Como padre. Así es, exactamente. Sea legal o sea ilegal. Así es. Es tu responsabilidad. Así es. O es deseable que lo hagas, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que, bueno, nosotros vivimos en Querétaro y nos gustaría que también nos comentaran ahí en Silina MX y en Radio Numancia? Un estado excelente, muy conservador. Exacto, un estado muy conservador, pero que también presume altos niveles de vida y de calidad de vida, que sí tiene, o sea, Querétaro tiene algunos niveles de vida muy interesantes, quizás un poco reservados, pero también tiene algo de marginalidad. Sin embargo, ante este discurso que nos vende un poquito los conservadores contra el consumo de cannabis y este derecho, pues yo les pregunto que si Querétaro, ellos que son los responsables de llevarlo a un escenario casi que de primer mundo, pues ¿por qué no apostarle a que Querétaro sea una de las primeras entidades donde a lo mejor haya consumo de cannabis libre o de alguna forma regulado y que se adapte muy bien la ley al desarrollo local? ¿Por qué no? ¿Por qué no traer empresarios de cannabis a Querétaro, no?
supuesto. Sin embargo, hay que ver, les pregunto a ustedes y al público en general, pues cuál De es el los contexto estados. de sus estados. ¿Qué estados de la República podrían ser? Porque esto fue algo que dijo el exsecretario de Turismo de la Madrid, no recuerdo su nombre, pero es hijo del expresidente de la Madrid. Ernesto me parece que creo que sí, que dijo prácticamente que el cannabis podría detonar una industria Sí, por turística supuesto. interesante. Sí, Y yo claro. estoy de acuerdo con él, ¿no? Prácticamente ya en Holanda se está viendo este fenómeno del turismo canábico, y no solo canábico, sino también de otras sustancias, ¿no? Hay programas de televisión pública que le enseñan a los jóvenes cómo tratarles con las drogas, cómo probar si son drogas puras, y los espectadores consumen drogas para enseñarle a los usuarios, a los televidentes, cómo funciona la sustancia. En Radio Numancia no vamos a hacer eso porque somos gente muy seria, pero O igual sí. o a lo mejor algún día sí, pero prácticamente es muy interesante la participación del Estado en este tipo de libertad. Fundamental. Digo, no, el Estado a duras penas nos está enseñando, está retomando de nuevo las ciencias sociales y las humanidades, porque el neoliberalismo se metió hasta en eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos retomando esa parte. Qué bueno que ahorita el tocayo habla de la educación sexual. Es algo que debe profundizarse, que por ejemplo aquí en Querétaro, que somos un estado muy conservador y mocho, pues estaba hasta prohibido eso, que no les enseñes eso, ¿no? Y luego ya empezaron a ver que en las secundarias hasta traían la muñeca, ¿no? A las muchachas les daban sí. Cuida la muñeca, como si eso fuera educación sexual, sí, ¿no? Pero bueno, entonces, a mí me gustaría que en este ámbito pedagógico del que estamos hablando, le pueda recomendar a nuestro público algunos textos de estos orígenes ancestrales históricos de nuestro consumo. Mira, a mí me gusta nuestras plantas, pues. Por supuesto que sí. Mira, a mí me gusta muchísimo. Tenemos 2 minutos rápidamente. Uno de los autores que creo yo que se puede estudiar muy bien es Robert Gordon Wasson. Él es un micólogo estadounidense que explora. La gente. Un micólogo es una persona que estudia los hongos, que prácticamente se metió muy profundamente en la utilización de enteógenos en México. Búsquenlo. Robert Gordon Wasson es uno de los autores que me gustaría quedarme aquí para hablar de ese tema, porque la ciencia del cannabis es muy escasa, ¿eh? O sea, hay pocos científicos. Cristina Fernández en España también es la que está investigando un poquito sobre el cannabis y su actividad contra el cáncer. Uh-huh. Y sobre todo preguntar en los foros de cannabis abiertos, en los clubes canábicos, los canábicos están cada vez avanzando más en el tema de aperturarse en sus conocimientos, pero para hablar de orígenes ancestrales, Robert Gordon Wasson es uno de los mejores, ¿no? Creo que nos queda 1 minuto nada más, mis estimados televisores, iba a decir, ¿no? Teleaudiencia, perdón. Y les agradezco muchísimo su participación. Sí, les agradecemos José muchísimo. Hernández, rápidamente, el gobierno es el que debe de educar a los niños para que sean alguien en la vida. No es cierto, yo lo conozco. Si nos hacemos potencia mundial del cannabis, seremos como Cuba, potencia mundial, hermano. Seremos como Cuba, potencia mundial. Muchas gracias por su participación. Tocayo, ¿algo que quieras agregar rápidamente? Pues más bien que la gente que nos comente, ahí nos vea ahora a las 11 de la noche por estos temas controversiales. No, a las 11 el lunes en Sin Línea, en los estados de la República, por supuesto, coméntenos. Probablemente podamos abordar este tema el siguiente sábado, un poquito más con algunos expertos que tienen que ver desde la salud pública. Por ahí voy a ver si voy a comprometer de este momento a la doctora Cosette Torres, que ella es psicóloga especialista en adicciones. Uh-huh. Y ella varió su posición con respecto a este tema. Uh-huh. Y me gustaría que nos explique desde la salud pública si esto es un avance o un retroceso. Muy bien, invitamos al doctor Leonardo Méndez, también lo voy a invitar a ver si nos puede acompañar. Él desde su perspectiva como médico titulado nos puede dar una lectura. Él estudia el cannabis también y vamos a ver qué nos ofrece. Pues muchas gracias a todo el auditorio Radio Numancia, Frauke en cabina, muchas gracias. Sin Línea MX también, estamos a la orden y muchísimas gracias. Excelente sábado. Excelente también inicio de semana para Sin Línea. Así gracias.